Si yo tuviese que nombrar a una empresa como una máquina perfecta, con ingeniería financiera de admirarse y además un moat por excelencia, esa empresa sería Apple, sin dudarlo. Es una de las empresas más grandes del mundo, la empresa más grande en el mercado de los Estados Unidos. Y es una empresa que dejé de tener en mi portafolio desde finales del 2019. De hecho, yo invertí en Apple en 2018, a finales del 2018, y cuando empecé a tener un 60% de rendimiento, comencé a recortar mi posición y ya que las acciones se habían duplicado en valor, decidí deshacerme por completo de esa inversión. Un error enorme. Si lo hubiese mantenido de 2019 en adelante, mi dinero se hubiera multiplicado por 3 veces, en lugar de nada más duplicado. Y además de eso, hubiese recibido dividendos cada trimestre. Entonces Apple fue esa empresa que no debí de haber vendido y que terminé vendiendo. Tengo que reconocer que en este momento tampoco la compraría. Y no por su trimestre, que sí tuvieron un trimestre bastante malo. Mencionaremos los números de su trimestre. Hablaremos acerca de la evaluación de Apple y de lo que veo de aquí a los próximos meses. Ahora, Apple es una empresa que no quiero subestimar, pero simplemente no cumple con los aspectos que yo necesitaría ver para querer invertir en esta empresa. Comencemos hablando de los aspectos más positivos, que es una empresa eficiente, que no sobrecontrató en 2020 y 2021 como lo hicieron el resto de las empresas. Apple no ha tenido que hacer despidos, pero tampoco salieron agresivamente a contratar personas cuando no las necesitaban. Ahora, el ecosistema de Apple, que es lo más importante, no son las ventas de iPhone a corto plazo, sino el ecosistema que ellos tienen y que la gente cada vez se envuelve más dentro de ese ecosistema y se vuelve más dependiente de ellos. ¿Cuántas personas que tienen un iPhone dicen que no van a volverse a cambiar a otro tipo de celular? ¿Cuántas personas que adquieren un iPhone después se compran los AirPods, por ejemplo, o tienen el Apple Watch? Y sí, yo soy un cliente de Apple. Tengo el iPhone, la MacBook y es el tipo de empresa que como consumidor me hace estar contento con los productos y con el ecosistema que han desarrollado. Entonces sí, yo quiero seguir formando parte de ese gran ecosistema que han desarrollado. Además de esto, hablando del retorno de valor para accionistas, tienen un plan de recompras enorme. Han recomprado 566 mil millones de dólares de sus acciones en los últimos 10 años. Es correcto, 566 mil millones de dólares en acciones de recompras. Además tienen un dividend yield en estos momentos de 0.6% y el dividendo lo aumentan cada año. Ahora, Apple tiene varios aspectos que la hacen una empresa de lujo para casi cualquier inversionista, como un retorno sobre el capital invertido muy elevado. Charlie Munger menciona que cuando tú adquieres una empresa a un buen precio, vas a ver que el valor de tus acciones va a ser muy parecido al retorno sobre el capital invertido que la empresa genere. Entonces, si la empresa invierte su dinero en su negocio y ese negocio le retorna 18% anual por los próximos 10 años, tú como inversionista probablemente vayas a ver que tus acciones aumentan en valor 18% en promedio en los próximos 10 años. Esto no funciona en el corto plazo, no porque tengan 2-3 años muy buenos quiere decir que tú vas a obtener ese retorno. Y también si la compra es muy cara, 3 veces del valor que deberías, pues no vas a recibir eso. Pero si la compras a un precio justo, o si la compras cercano al precio y la mantienes por 10 años, eso es lo que puedes esperar. Ahora, el retorno sobre el capital invertido que generó Apple en promedio los últimos 5 años fue de 36%. Y sí, les menciono que de 2018 a este año hubieras tenido más de 300% de rendimiento en tus acciones. Sí, ese retorno sobre el capital invertido de 36% en promedio por los últimos 5 años sí se vio reflejado en la revalorización de las acciones. Ahora, las acciones en 2018 y 2019 cotizaban muy distinto. Cotizaban a un PER de 15, llegaron a estar en un PER de 13, 14 y después subieron en 2021 hasta estar en un PER de 30. Actualmente la empresa cotiza un PER de 24, que lo único que quiere decir el PER es que es el precio de las acciones dividido entre las utilidades por cada acción. Y antes, hace 3 años, podías conseguir las acciones por debajo de 20 veces sus utilidades. Ahora, el EV to EBITDA ratio es de un 19. Sí, la empresa no está muy cara. La empresa en realidad está por sobre su valor intrínseco y ahí no está la queja. De hecho, no tendría ninguna queja con su valoración actual. No se me hace que sea un desperdicio esa inversión. Simplemente no se me hace lo suficientemente atractiva. Ahora, ya me he equivocado antes con esta empresa y se los dejo claro desde el inicio del video. Entonces,
también podrían considerar eso cuando escuchen mi opinión de esta empresa. Pero continuando con esto, y antes de abordar los números del reporte trimestral de Apple, quiero mencionar lo que nos decía Peter Lynch. Y es que dice que cuando una empresa deja de ser de crecimiento y se vuelve una empresa de crecimiento lento, el mercado la suele castigar y el PER que el mercado está dispuesto a pagar por esa empresa suele bajar. Ahora, esto sucedió varias veces en la historia de Apple. En 2016, la empresa de hecho vio sus ingresos contraerse en un 7.7%. Sí, del 2015 al 2016 cayeron sus ingresos en un 7.7%. En 2019 cayeron en un 2%. Y en 2019, que era cuando Warren Buffett también adquirió más acciones todavía de las que él ya había adquirido, fue que vio el mayor retorno sobre su capital invertido. Las acciones que compró en el periodo de 2018 y 2019 fueron las que más se revalorizaron estos próximos años. Entonces, Apple ha pasado de ser una empresa de alto crecimiento a dejar de crecer en ciertos periodos y volver a tener crecimiento. Podríamos llamar a esta empresa como un poco cíclica. Cosa que le ayuda bastante en las recompras, porque esta empresa, cuando las acciones bajan de cierto valor, sale a recomprar más acciones, recompra con mucho más fuerza y además tiene grandes inversionistas como Warren Buffett, que cuando la empresa baja de valor lo suficiente, ellos nada más compran más acciones. Entonces es difícil encontrarla a un precio muy atractivo, porque antes de que tú aproveches esa oportunidad, probablemente ya haya alguien más aprovechando la oportunidad. Ahora, en este caso, que no baje de precio no es del todo malo, porque quiere decir que las recompras de Apple siguen funcionando y van a seguir retornando valor al accionista. De hecho, tú en promedio estos últimos 5 años hubieses sido cada año dueño de un 4% más de la empresa de Apple, un poco más de 4% de la empresa de Apple gracias a las recompras de acciones que Apple estuvo haciendo. Ahora, veamos los números y pasemos a ver por qué es que esta empresa puede empezar a batallar o puede ser un poco más cíclica en cuestión a sus ingresos generales. El iPhone vio sus ventas caer en un 8% a comparación del año anterior, 65.8 mil millones de dólares en este último trimestre. Las MacBooks vieron sus ventas caer en un 29% a comparación del mismo trimestre un año antes, que fueron ventas de 7.7 mil millones de dólares. El iPad aumentó ventas en 30%, bastante positivo esto, 9.4 mil millones de dólares en ventas de iPad. Los accesorios cayeron en un 8% las ventas de accesorios y fueron de 13.5 mil millones de dólares. Ahora, la parte en la que más se fijan los inversionistas y sí, probablemente la parte más importante de este reporte es el crecimiento en servicios. El crecimiento en ingresos por servicios fue de 6%. Aquí se incluye todo lo de la App Store, por ejemplo, lo de que estás pagando por la nube, sí, suscripciones. Entonces, por servicios tuvo un aumento de 6% año con año. 20.8 mil millones de dólares en este trimestre que reportaron, que se vuelve la segunda parte más importante de este reporte de Apple. Y eso es lo que queríamos ver, que los servicios, los ingresos recurrentes, los ingresos más predecibles siguiesen aumentando y que con esto siguiese aumentando la rentabilidad de estos mismos. Ahora, Apple tiene varios proyectos, por ejemplo, Apple TV, que sí, incurre bastantes costos. También vemos que Amazon gasta muchísimo dinero en Alexa. Sí, también es el caso para Apple, que gasta mucho dinero en Siri. Pero Apple es una empresa que sabe manejarse y sabe cómo distribuir el capital. Ahora, el margen operativo sí se vio afectado. Hay que reconocerlo, fue de 31% a comparación de un 33% hace un año. La utilidad por acción falló en expectativas. Fue de $1.88 a comparación del $1.95 que se esperaban o $1.94 que esperaban el promedio de los analistas. Entonces, fallaron en ventas, fallaron en utilidad por acción, fallaron en el EBIT que generaron, tuvieron una contracción en todas las geografías. Apple ya no es esa empresa de crecimiento, una vez más, porque ya había dejado de ser esa empresa de crecimiento y el crecimiento retornaba. El crecimiento que tuvo en 2020 y 2021 fue increíble, mientras que en 2019 tuvo una contracción de un 2%, como les mencionaba. Apple ya conoce esto, ya ha visto estas contracciones y cuando suceden y el mercado valora un poco más abajo las acciones, ellos salen a recomprar, tienen permiso de aumentar el dividendo y hacer que la empresa se vea aún más atractiva para los inversores. Y ahora, con este trimestre tan decepcionante, Apple tiene que decirnos por qué es que está fallando expectativas de esta manera. Y nos lo dicen, hay dos factores principales, la macroeconomía y la cadena de suministros.
pero ya están abordando el tema de la cadena de suministros. La macroeconomía, ellos no pueden hacer nada, pero la cadena de suministros, ellos están intentando diversificarse cada vez más de China. Falta muchísimo y China sí es un buen proveedor de sus productos. Están intentando crecer su presencia en India y tener más fabricantes en el resto del continente asiático. No es tan fácil y va a tomar muchísimos años. Entonces, que Apple nos diga que están intentando diversificar su cadena de suministros, hay que tomarlo como es. Van a tardar más de 5 años en tener una parte importante fabricándose fuera de China, porque lo que están haciendo ahora es mínimo, pero siguen haciendo pruebas, siguen haciendo sociedades y están intentando diversificar más su cadena de producción. Ahora, sabemos que los productos de Apple son cíclicos o van a ser cada vez más cíclicos porque no son productos baratos, pero Apple también está abordando este tema con productos base cada vez más baratos y ya llevan muchísimos años haciendo esto y probablemente continuemos viendo estos esfuerzos. Cada vez van a tratar de sacar un mejor iPhone más barato para que entres al ecosistema de Apple, una computadora base más barata, un iPad más barato, y de esto es de lo que nos están mencionando. Actualmente tienen 2.000 millones de dispositivos activos. Esto es de donde va a venir el motor de crecimiento para el segmento de servicios y de donde van a provenir la mayoría de ingresos predecibles. El iPhone va a ser cíclico, continuará siendo cíclico como ya lo es. El iPad también continuará siendo cíclico, pero los ingresos por servicios y por suscripciones serán mucho menos cíclicos y se van a ver mucho menos afectados que el resto de los ingresos, así dando mucho más seguridad y predictibilidad para los inversionistas. Los ingresos que tuvieron en esta ocasión de servicios fueron 4 veces mayores a los que tuvieron hace 5 años. Entonces estamos entendiendo que este segmento, que nada más creció un 6% a comparación del mismo trimestre del año pasado, está tomando relevancia y aunque se desaceleró, es increíble el crecimiento que han logrado. Ahora nos mencionan que la gente sigue metiéndose cada vez más al ecosistema de Apple. Por ejemplo, la mitad de los clientes de iPad de este último trimestre fueron primeros usuarios de iPad. La primera vez que adquirieron un iPad fue en este último trimestre. 2/3 de los clientes de Apple Watch fue la primera vez que compraron un Apple Watch en este último trimestre. Entonces sí, las ventas disminuyeron, pero es gente que cada vez está más metida en el ecosistema de Apple. Y estas personas eventualmente van a tener que renovar sus productos. Eventualmente van a querer agregar más productos de Apple para utilizarlos. Y esto probablemente la gran mayoría de ellos gracias al ecosistema tan amigable con el usuario que tiene Apple. Y ahora sí, estoy mencionando que Apple puede ser una empresa que cada vez sea más cíclica, que dependa mucho del crecimiento en el segmento de servicios, y el crecimiento del segmento de servicios probablemente lo vamos a ver retornar con fuerza una vez que la macroeconomía se esté solucionando o las economías estén de vuelta con el crecimiento. Pues ellos siguen invirtiendo, están invirtiendo en expandirse o en aumentar su expansión en India, están invirtiendo en desarrollar más la inteligencia artificial. Algo que yo me pregunto es que, bueno, Facebook o Meta lleva mencionando la inteligencia artificial ya varios trimestres. Microsoft pues la acaba de empezar a mencionar, pero ahora es su principal inversión. Y Google también la llevan mencionando desde 2016. Nada más espero que esto de la inteligencia artificial no sea como para satisfacer a los inversionistas y que efectivamente sea algo que va a traer valor a los usuarios, que a final de cuentas son quien consumen esos productos. Y Meta lo está haciendo, Microsoft sabemos que lo está tratando de implementar. Google no hemos visto por dónde vendrá esa gran monetización, a excepción de los anuncios que ya la inteligencia artificial los ayuda a ser mucho más eficientes a los clientes que utilizan esos servicios. Entonces sabemos de dónde viene todo este positivismo. Nada más para Apple, por ejemplo, ¿dónde vendrá o por qué se incrementará esa rentabilidad? Falta por verlo, pero ya nos dicen que ellos están conscientes que le están dando prioridad al desarrollo de inteligencia artificial para sus productos y servicios y continuar creciendo. Entonces, la rentabilidad de Apple ya está en un excelente punto. Que tengan un margen operativo de 31%, probablemente esa pueda ser la tendencia que sigamos esperando. No creo esperar en este próximo año ni en estos próximos 2 años que los márgenes operativos aumenten considerablemente o siquiera que se vayan a recuperar a lo que fueron en 2021. Pero eso no está mal. Pienso que la empresa va a seguir retornando valor a los accionistas. Recortaron un poco el salario a Tim Cook, por ejemplo. Entonces intentan satisfacer a los inversionistas y a lo largo del tiempo lo han logrado. Ahora, Apple también tiene una cantidad ridícula de efectivo. Descontando toda la deuda, tienen aproximadamente entre 40 y 50 mil millones de dólares en liquidez. O sea, todo el efectivo que tiene una empresa como Meta, que también es una empresa enorme, Apple lo tiene ya después de descontar todo la deuda que tienen.
Entonces Apple es una empresa que virtualmente no tiene deuda, que no podría quebrar. Es una empresa que tenía bastante crecimiento. Se desaceleró ese crecimiento, inclusive está viendo una contracción en ingresos. Ellos culpan macroeconomía y la cadena de suministros. Pero si culpas a la macroeconomía, ¿cuánto tiempo va a durar esta contracción macroeconómica? Es lo que no sabemos. Por otra parte, como el crecimiento de Apple podría dejar de aparecer en los números hasta dentro de los próximos 18, 20 meses, podríamos ver que el mercado, aunque no la tenga que tumbar, porque no lo ha hecho, las acciones de hecho subieron después de esta decepción en el reporte, porque la empresa continúa demostrando que tiene un moat enorme y que los ingresos cada vez son más predecibles, pues sí, me podría imaginar que a lo largo de este año podríamos ver que el múltiplo de Apple no solamente no se expanda, sino que a lo mejor tenga una ligera contracción. Yo vería a Apple continuar cotizando un PER de 20, un PER de 22, un PER de 24 tranquilamente, pero verla por encima de eso se me haría algo complicado más teniendo otras empresas a valuaciones mucho más atractivas. Por ejemplo, Google. Si Google actualmente está a un PER de 18 y 19 y en mi opinión se merece el mismo PER que Apple, que entiendo que muchos de ustedes no estén de acuerdo, pero el potencial de crecimiento que veo para Google es un poco mayor al potencial de crecimiento que veo para Apple. Por ende, Google debería tener al menos el mismo PER o un poco más elevado, aunque entiendo que la diversificación del negocio de Apple es más grande y que algunos de ustedes piensan que Microsoft con la inteligencia artificial podrían comerse algo del mercado de Google. Entonces, cada quien puede hacer sus análisis y tener sus propias expectativas. Esta solo es mi opinión y puedo estar completamente equivocado. Pero al momento de decidir si comprar acciones de Apple o no, claramente no lo voy a hacer cuando cotiza a un PER de 24. Si llega a estar en un PER de 20, por ejemplo, ahí sería donde yo podría empezar a construir una posición nuevamente en Apple. Pero hasta que no llegue esa evaluación, no me interesa tanto, mucho menos ahora que hay tantas otras empresas cotizando a las valuaciones tan atractivas a las que están en estos momentos. Por lo que quiero concluir diciendo que Apple es una gran empresa, con una cotización atractiva, pero no lo suficiente como para llamarme la atención. Es una empresa que considero tendrá un año mucho más complicado del que muchos esperan, en el que el crecimiento será difícil que retorne. Apple es una empresa que no me preocupa y que creo que puede traer buenos retornos, pero veo complejo que traiga retornos superiores al mercado en estos próximos 3 años si la compro a la evaluación de un PER de 24. Mi consideración sería que traería retornos muy parecidos a la media del mercado y es ahí donde deja o donde pierde ese atractivo a mi portafolio. Una vez que el PER tenga una contracción o que se empiece a dudar del poder de Apple, ahí es donde yo volvería a comprar acciones, porque por más que duden del ecosistema de Apple o de la administración de Apple, es una empresa de las que yo podría decir estoy muy tranquilo por comprarla, cerrar los ojos y no volverlos a abrir hasta los próximos 20 años. Así de tranquilo me mantiene el ecosistema de Apple y la administración actual que ellos tienen, que saben lo que están haciendo. Inversionistas, hasta aquí les dejo este video, les dejo el grupo de Facebook, el Instagram, el Twitter por si me quieren seguir. Nos vemos en la próxima, hasta luego.